yo desarrollé un bloque como un conjunto de circulaciones verticales y los departamentos. A eso lo llamé bloque, que acá tengo el departamento de 2 habitaciones, el de 1 habitación y el de 3 habitaciones, conectados con las circulaciones verticales. Que en verdad esto viene a raíz del estacionamiento, que es lo que planteo acá. En un módulo de 780 por 1230. Estas medidas me las da para que entren cómodamente 6 autos, y después tengo otro módulo de 255 por 1230, que es la medida de la circulación vertical. Entonces esto se va alternando. Yo tomo un módulo de 780, como se ve acá, uno de 255, uno de 780, 780, 255, 780, o sea, se turnan 1, 1, 2, 2, 1, 1, así. Y esto es Perdóname, lo que Manuela, me da. pero Manuela, Sí. a ver. Yo entiendo que este módulo es igual que este. Claro, es igual que este y es igual que este. Por eso, son todos de 780 menos los núcleos. Menos las circulaciones verticales, sí, que son de 255. Ahí Y acá usé tenés otro módulo. 1230. ¿Cómo? Acá tenés 1230. Sí, 1230. Pero en planta le agrego un balcón de 2 metros y me queda de 1430. Entonces después a esto yo le llamo bloque, y después este bloque se espeja acá a continuación de esta manera, y me quedan, o sea, acá estaría el de 2 dormitorios, 1, 3 y así sucesivamente. Entonces, a ver, para que no sé cómo hacer para mover. Entonces este de acá, este edificio de acá y este edificio de acá me entran 3 bloques. Y en este más pequeño me entran 2 bloques. ¿Qué distancia tenés entre torres? Distancia 6 metros. ¿Entre cada torre? Sí. Es que, a ver, si te comparto un SketchUp más o menos que hice. Vale. Se ve que ahí. Esta línea de acá son los retiros, la más cercana a los edificios. Por eso, ¿y qué altura tiene la torre del centro? Está a 10 metros. 15, 10 y 5. 15, 10 y 5. Y a eso me da un FOS total de 2920, y el FOS máximo es de 3964. ¿Y el foto? El FOT máximo es de 35.683 y a mí me queda de 31.025. ¿Y qué más info tenés? ¿Tenés eso nada más? Sí, si querés te pongo lo de las plantas, que es lo que más desarrollé con el estacionamiento. En verdad, la estructura no estoy muy segura de si está bien. No sé si habrá que agregar algunas columnas centrales. Pero bueno, eso espero que me ayuden. ¿Y cuánto tenés acá? A ver, ¿cuánto mide esto? Para que lo acerque un poco, si se ve mejor. ¿Qué cosa? Eso. Eso mide 5 metros.
Mirá, Manuela, yo lo veo bien. Lo veo muy bien. Lo veo bien porque, como venimos hablando de este proyecto... Para que mi perro se volvió loco. Ahí no te escucho nada. Ahí está. Decime. Nada, que como veníamos hablando en las clases anteriores, parece complicado, pero es bastante sencillo. Y lo que estás haciendo es lo que estamos sugiriendo que hagan, que es estructurar bien el edificio y considerar cocheras y tipologías e implantación y todo al mismo tiempo. Por tanto, yo lo veo bien. Tengo varias cosas para decir, pero, por ejemplo, lo primero es... Voy a cambiar de color. 1230 parece mucho para los vehículos, porque vos acá con 10 metros estarías bien. Bueno. Lo que pasa es que, bueno, no sé si esta escalera la has dibujado bien. Y en este dibujo está así medio esquemática, pero en AutoCAD la dibujé bien y da bien las medidas. Lo que no consideré, que no sabía, porque si yo podía agrandar esta escalera o era reglamentaria de 1.20 por 1.20, son los plenos, o sea, no le dejé lugar para pleno. Claro, pero mira, si esto te está verificando, sí, considerando que vos acá interior tenés que tener por lo menos 2.45, 2.50. Sí. Por el ojo de la escalera, por este ojo. Claro, yo conté 2.55 entre eje y eje del tabique, que sí, los hice de 30. Por eso, pero 30 estás perdiendo 30 centímetros, 2.55 te está quedando de 2.15, de 2.25. 2.25, está bien, dividido... No, está chico. 1.2. Vos tenés que tener interior 2.50. Bueno. Igualmente, nada, es cuestión de ajustarlo, pero está bien. Lo otro es que si vos tenés un planteo de circulaciones verticales que van repitiendo núcleos, no necesitamos 2 ascensores. Probablemente con uno solo sea suficiente. Claro, esa era la otra, sacar un ascensor y dejar el otro lugar para pleno. Claro, entonces vos podés armar un ascensor y podés dejar acá un lugar para un pleno y te puede quedar el lugar para estos aires acondicionados, te podría quedar acá. Entonces este balcón es un balcón corrido, ¿no? Este balcón es un balcón corrido, vos meterías los aires aquí y acá te quedaría espacio para el pleno y para el ascensor. Perfecto. Lo que respecto a esta medida, nada, voy a armar un corte muy sencillo, pero suponiendo que esta es la losa sobre el nivel del espacio público, sobre el nivel 0, uno puede pensar que el edificio abajo tiene 10 metros, o 10 y medio, y arriba tiene más. Entonces vos lográs hacer eficientes las cocheras, y si es necesario crecer por un tema programático de las viviendas, lo podés hacer arriba y no habría problema estructural. De alguna manera se soluciona. Digo porque vas a poder hacer mucho más eficientes estas cocheras de lo que las tenés. Y lo que sí me preocupa es las distancias entre torres, porque 6 metros es muy poco. ¿Por qué 6 metros? ¿Tenés una planta de cocheras? No, no tengo una planta de cocheras, pero yo calculé 6 metros porque era la calle para que circulen los autos. Claro, pero si tu edificio mide 10 metros, en invierno va a arrojar una sombra de casi 15. Sí. Entonces, con 6 metros es una distancia, es poca distancia para edificios. Debería ¿Y ser por cuál lo menos... sería la ideal? ¿12? ¿10? Y el código determina una distancia mínima, que la han mencionado varias veces, que yo no me acuerdo, no sé si alguien se acuerda. Generalmente es el 20% de la altura de la torre.
Y bueno, el 20% de 15 son 3 metros. 3 metros. Claro, porque esa es la mínima. ¿Estás segura que estás llegando a 31.000 metros cuadrados con tan pocos pisos? Sí, mira, acá tengo la cuenta. Sí, igual está calculando, creo que con 2,5 estás calculando los pisos, están quedando medio cortos, me parece. Como con 2,5. No, Y tiene una torre de 5 metros, que tiene 2 niveles. Manuel, Sí, Cami. perdón, ¿son de 15 pisos o 15 metros? Claro, porque son 15 pisos esto. Claro, yo la tengo igual y yo la tengo de 15 pisos y son 45 metros de altura. Y la que Bien. sigue es de Sí, 30 sí, sí, metros son... y la otra de 15 metros. Ahora sí me cierra. Vos estás haciendo 5 niveles, 10 niveles y 15 niveles. Claro, sí, sí. Por eso, pero este de 5 niveles son 3 por 5, 15. Este de 10 niveles son 30 y este son 45 metros de alto. Sí. Así que si vos pensás que la torre del medio tiene 30, 6 metros de distancia es nada. Para Nada. 30 deberías tener 6 metros. Claro, estás en el mínimo, pero ahora sí. Pero la torre más alta no lo estaría cumpliendo, porque si tiene 45 metros de alto, 20%. Para No la nuestro estarías terreno, cumpliendo. Claro. para nuestro terreno me parece que Son 9 metros. yo leí en el código que tenía que ser igual al retiro posterior, es de 14 metros la separación que pide. No escuché. Nuestro terreno, el mismo que tienes la mano, la separación entre torres decía que tenía que ser igual al retiro posterior, es decir, de 14 metros, pero no sé si eso está bien. Eso, o sea, no podemos tener dudas con el código. O es el 20% de distancia de la altura de las torres, o es, no sé por qué sale esa alternativa de similar al retiro posterior. No deberíamos tener dudas respecto a eso, porque si no, no se puede proyectar. ¿Lo tenemos claro eso? Ahí me fijo de nuevo, Leo. Dale. Ahí lo miro y les... O sea, Manuela, que estás teniendo 3 placas que tienen 5, 10 y 15 pisos de altura, o sea que estás entre Sí. 15 metros y 45 metros. Ujú. Y por lo que entiendo, lo que haces es básicamente es lo siguiente: acá te entra uno de 2, te entra uno de 1 y te entra Sí. uno de 3. Sí. Entonces vos podés ir con estas 3 tipologías, las podés ir combinando de la manera en que te venga de la mejor manera. También podés pensar que este puede ser un dúplex de 2 alturas. Ajá. O podés pensar que este es un departamento que en corte es así. Y el otro es un departamento que en corte es así, no sé. No solamente en planta uno puede configurar el edificio, sino también se puede pensar que el edificio se configura en corte y explorar aún más las posibilidades de las tipologías. Dale. A mí lo que... Mira, poneme la planimetría o el modelo, cualquiera que se vea el conjunto. A ver. Ahí está. Yo sugiero que cuando muestren planimetrías o conjuntos, esté la foto aérea, haga una reflexión urbana un poco más Amplia, sí. profunda, porque si no, la verdad que uno está trabajando sin... Sí, sí, sí. ¿Qué dice? Mala mía, 20% de altura, perfecto. Manuela, ponérmelo un poquito, una vista un poco más desde arriba. A ver. Ahí. No, un poquito menos, así como que se vea escorzado, pero...
Ahí. ¿Estas torres que vos has dibujado, tienen la altura correcta? Sí. A ver, medilo. No, no sé, en verdad. Medilo. Se No, ve no más te chico. Sí, son más chicas, son más chicas. Medila. Tienen 15, 10 y 5. Ah, ¿le podés dar la altura real? Sí. Esta era 45. 45, 30 y 15. Ahí está. Ah, ahora sí. Ahí quedó. Ahora sí te creo. No, claramente esa implantación no está verificando. Creo que tenés una planta que... Sí, Jimena, sí. Creo que tenés una propuesta en planta que está bien, o sea que... Es más, te diría, es correcta, deberíamos seguir avanzando sobre eso, lo que hablábamos en la clase pasada, ¿no? ¿Cuál es tu aporte o qué pensás vos que tu proyecto tiene para ofrecer, más allá de solamente resolver tipologías o departamentos y cocheras, ¿no? Tiene que haber una propuesta arquitectónica superadora de eso, pero bueno, el camino es ese y me parece que lo tenés, al menos en lo que es planta, me parece que está bastante bien encaminado. Respecto a la estructura, yo creo que está bien. Antes de hablar de la implantación, poneme la estructura, por favor. Dale. Que no sé cómo hacer para que, sin dejar de compartir, cambiar todo. Compartís todas tus pantallas. Ah. Yo entiendo que básicamente vos acá tenés una luz de 750, luz de 750. Acá vas a tener una viga y acá vas a tener una viga. Entonces esta viga apoya acá, puede apoyar en una viga acá, puede apoyar en una viga acá y puede apoyar aquí. Y acá tenés... con lo tanto pueden ser losas así, o simplemente pensar que estas losas trabajan así, ¿no? Pero en definitiva, vos tenés un tabique estructural acá, tenés un tabique estructural acá, deberías lograr un tabique estructural en algún punto por acá, y con eso está un poco flaco, un poquito flaco, pero entiendo que debería poder resolverse. ¿Columnitas no le hace falta? No, No. no. Estaba pensando que también las tipologías podrían llegar a ser así, ¿no? Una tipología puede ser esa y otra tipología puede ser esta. O, te diría más, vos podrías hacer que una tipología sea esta, otra tipología sea esta, y esto sea parte del departamento de arriba o de abajo. ¿Me seguís? Sí, perfecto. Quiero decir... Por ejemplo, como un patio, decís. No, puede ser un dormitorio del departamento de abajo, una doble altura del departamento de abajo, o un estudio del departamento de arriba. Porque, insisto, no solamente en planta está la reflexión tipológica, sino que en corte también pueden haber distintas. Entonces, quizás vos tenés, probablemente esto logre un departamento de un dormitorio, esto logra un departamento de un dormitorio más un espacio, esto logra un departamento de 2 dormitorios. Ahora, si haces este intermedio, el segundo que hice, podés regalarle este espacio al de arriba o al de abajo. Entonces empezás a pensar que las tipologías no son solamente estas que están acá, sino que tenés una búsqueda tipológica que podría llegar a ser bastante más interesante. Por más que los departamentos que estoy viendo se ven bastante bien ordenados, vos estás nucleando servicios al centro,
pones dormitorios para un lado y estares para el otro. Eso parece tener claridad. Pero sin perder esa claridad, yo creo que hay por lo menos 3 o 4 o 5 tipologías más que se podrían explorar en este edificio. Ahora, yo no cerraría, o sea, no metería la oveja de la placa, ¿cómo le decís vos? Bloque. Me parece que pensar que el bloque, que no es una palabra muy simpática la palabra bloque, vamos a decirlo, ¿no? Esta placa de vivienda, esta especie de... sí, es como una especie de placa. No sé si está bueno cerrarla y decir, funciona con este orden, y si el terreno mío, no sé, tiene una condición distinta, bueno, acá me entran 2 placas despejadas, acá me entran 2 placas despejadas y acá me entra una sola placa. ¿Me seguís? Me parece eso que es bastante, me parece un poco básico, porque vos en realidad podés ordenar infinidad de formas todo esto. De hecho, al final vos podrías presentar departamentos más grandes. Quizás los departamentos de 3 dormitorios no están en el centro, están en el final. Entonces, tenés una base de organización de la torre clara en lo que es estructura, aunque yo trataría de precisar un poco este número, clara en cuanto a circulaciones, y tenés una posibilidad de tipologías muy grande. Pero no, yo no cerraría el proyecto en decir, bueno, tengo como una planta tipo, y o la espejo o la pongo sola. Me parece que hay una búsqueda que puede ser bastante más allá de eso. Ahora, ponete el sketch, por favor. Lo que yo no veo es que esto esté verificando, ¿no? En cuanto a esta distancia empiece a ser la distancia que realmente hace falta, no sé si no te van a entrar claramente las 3 torres. Sí. Es una pregunta difícil de responder. No sé, la verdad que no lo sé, hay que pensarlo. En eso estamos, tratando de entender el terreno y entender las posibilidades que tiene. Idealmente, nosotros deberíamos tratar de cumplir con el mayor FOS posible, y la verdad es que el FOS, mientras menos logremos de FOS, va a ser mejor. Ahora, si no entran más de 2 cintas o de 2 placas, y bueno, no entran. Habrá que probar otra implantación. No tengo una respuesta para eso. No sé si entendí bien la pregunta, pero hay que probar, hay que probar. Por lo que entendí, Camila, ¿vos estás con un proyecto parecido? Sí, Leo. Antes de que muestres, un poco para cerrar esto de Manuela, no sé, Alfredo y Jochi, si están viendo algo que yo no esté viendo, pero insisto, creo que hay una organización estructural que pueda andar bien, una búsqueda de planta que tiene más potencialidad de la que todavía se le ha explorado. Entiendo que las torres ordenadas al norte tienen que, o sea, un planteo razonable, y tienen que resolverse la distancia entre ellas.
en un planteo que parece bastante lógico, ¿no? Es decir, las dos torres de frente al norte, de frente al parque, y liberando un espacio público en relación al parque con la mejor orientación. Pero primero que me gustaría ver qué opinas vos, Alfredo y Bojochi. Segundo, vemos lo de Camila, que parece que tiene puntos en contacto, que yo entiendo que van a haber varios proyectos que tienen puntos en común con este. Y después me gustaría ver un proyecto que esté planteando una implantación distinta. De hecho, vimos un claustro la clase pasada sobre este mismo lote que se veía muy bien. No sé, Jochi y Alfredo, si están viendo algo que yo no estoy viendo. No, lo mismo que dijiste. Yo creo que hay claramente implantación no estaría verificada. Habría que ver si, yo creo que en cierto caso creería que podrían entrar 3 torres, pero totalmente a una altura mucho más controlada, ¿no? Algo como 10 metros la primera, 20 la segunda y 40 la tercera, ¿no? Que claramente se va a manifestar una torre superior, la que esté más hacia el sur, ¿no? Pero eso son cuestiones que hay que ajustar y verificar y ajustar, ¿no? Pero nada más, lo mismo que decís vos. Sí, yo entiendo que es de alguna manera equilibrar las alturas de las torres, ¿no? Que una no se vaya tan alta y que otra tan baja. Bajar, o sea, vos podés hacer dos torres Gradualmente. de altura media o 3 torres con una escala más lograda. Y ahí el ejercicio que habría que hacer es el siguiente. ¿Qué altura tendrían que tener las torres para que entren 3 torres? Si es que es posible, quizás no es posible, que es lo que me estaban diciendo recién. Si es posible que entren 3 torres, ¿qué altura tienen que tener? ¿Qué FOT logro? Y si no, 2 torres. De todas formas, también en la implantación hay un poco más de proyecto que poner unas cajitas sobre el terreno, ¿no? Me parece que también podríamos pensar un sistema de cómo se ordenan los llenos y los vacíos, los espacios públicos y los privados, lo que hay entre torres. Me parece que podríamos explorar situaciones geométricas, constructivas o matéricas, de materialidad, para la reflexión en cómo se organizan esas torres. No sé, Manuela, si te quedó claro, ¿tenés para avanzar o tenés algo que quedó ahí medio corto? No, perfecto. Replantearme lo de las tipologías de las torres. Fijarme cómo hago para que entren 3 y si no 2 y ver lo de llenos y vacíos. Mirá, Eso sería. sí, a ver, básicamente es lo siguiente. Vos tenés un esquema de planta que verifica y que tiene un montón de potencialidad. Incluso la potencialidad de que tu proyecto, no sé, se puede implantar así, igualmente verificaría. Y así, qué sé yo. Porque vos harías núcleo, 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 y con el proyecto que tenés se podría resolver perfectamente. Entonces, yo creo que vos tenés ahí, la crítica sería, no porque tengas una planta de departamentos, circulaciones y cocheras que te funciona, la única solución es la placa. Es una, pero hay otras. Entonces yo creo que tu trabajo es, además de sacarle el mayor provecho posible a la planta que estás explorando respecto de tipologías, cocheras y estructura, empezar a explorar qué potencialidad tiene ese esquema de planta respecto a distintas implantaciones posibles. Aceptando que en realidad la implantación está, en donde las torres están al norte, es una implantación acertada, pero bueno, también lograr buena proporción de FOT es una de las aspiraciones del proyecto, entonces bueno, hay que ir midiendo todo al mismo tiempo. Bueno, Leo, muchas gracias. Nada, y ¿quién nos había dicho que tenía un proyecto parecido? La Cami. Cami, a ver.
Estaba la CIME antes, no importa. ¿Cómo? Estaba la CIME antes, no importa. No me acuerdo quién puso por Con- chat. Jimena, dale vos. En realidad las tres tenemos más o menos lo mismo, porque nos basamos en la misma implantación. Es cierto. Yo hice o sea, análisis y en realidad no entran las tres torres. O sea, yo quería mostrar más o menos lo que había hecho, pero termino de darme cuenta que no entran y el tema no es que solamente no entran, sino que he intentado un montón de otras implantaciones y da un FOS y un FOT muy bajo. O sea, con esto es lo que más nos acercamos al FOT y al FOS real que nos permite el código. Entonces, ya, o sea, no sé qué tipología hacer para que entre todo. Yo tengo separadas las torres, las pastillas estas, pero me paso de los retiros. Entonces, estamos más o menos en la misma. También habría que probar con 2 crujías, una crujía en medio y quizás 2 crujías en el más chico, para que quede separado. Yo lo que planteo en la torre más chica, digamos, es otro uso diferente, que quizás puede, y planteo todo lo que es vivienda en las dos grandes que prácticamente entran justo y son iguales. Bien. Quizás por ese lado, la más chica relacionada más al espacio público y lo otro como vivienda más privado. ¿Y qué alturas tenés en tus torres, Cami? Yo en la más alta tengo 48, en la del medio tengo 32 y en la más chica 16. Y a cada nivel le di 4 metros, teniendo en cuenta los cielos rasos y todos los conductos que tienen que pasar. Es muchísimo. 4 metros entre nivel y nivel es una barbaridad. ¿Con 3 está bien? Para vivienda con 2,95, 3 metros estamos bien. Bien. Leo, ¿te puedo mostrar lo que hice, que a lo mejor ayuda un poco? Vale. Ahí, dame un segundo. Ahí se ve. Sí. Bueno, yo me quedé con la idea de lo que vos hablaste, de que había que hacer una reflexión de los programas en planta baja, y me parecía que 3 torres apoyadas en el suelo era un problema para resolver, al ser vivienda, resolver qué pasaba con esta planta baja al no tener basamento. Entonces, estuve pensando estas 3 torres con la planta baja, con una especie que no es planta libre. Se escucha muy mal, Camila. Oh, es mi computadora. Dale, voy. A ver, ¿ahí se escucha mejor? Sí. Buenísimo. Bueno, digo que ahí con lo que yo me quedé es con esto del espacio público. Entonces, mi propuesta tiende a ir por un espacio público más liberado, un nivel celo más liberado, con lo que sería todo relacionado con este paseo que está enfrente de la nave cultural. O sea, proponer una continuidad de ese paseo y bueno, darle un programa más público y más comercial o de otro carácter, y luego hacia arriba ir creciendo en lo privado. Y
lo que yo propongo es esta torre más chiquita, que sea relacionada con eso público, con otros usos, como los que dijo el Alfredo por ahí la semana pasada, o comercio, oficinas, o quizás amenities, que pueden estar algunos concentrados acá, y las torres totalmente de viviendas. Y tenía pensado armar una placa que fuera solo como si fuera una losa, donde debajo haya programa, pero o sea, no sea cubierto, no sé si me explico, como que sea pasante, pero a la vez no. Lo tengo ahí medio raro por terminar de pensar. Y donde sobre esta placa ya empieza a pasar, a ver si la otra foto me ayuda, lo más privado, ahí se ve, con relación a las torres. Es decir, lo naranja tiene un programa más público, lo lila es más privado para las torres, pero sigue siendo público para los de las torres, y todo lo demás serían las torres con las viviendas, y lo verde serían, bueno, los balcones. ¿Lo verde sería qué? Los balcones de las viviendas que planteo como pasantes. Al sur. Sí, eso lo tengo que ver, porque tengo los accesos al norte con el STAR. No he hecho bien la planta de las viviendas, pero me imaginaba el acceso con un acceso individual, que van a estar fuera de las viviendas, donde yo tengo todo como si fuera un balcón corrido de accesos a las viviendas, y luego los balcones privados, por eso me quedan al sur, pero bueno, tengo que ver, por eso quería criticar. Algo así, a ver si tengo. Sí. Acá. Ahí lo naranja sería cada uno, y los balcones, bueno, estuve viendo, digo que tengo los balcones al sur, no me doy cuenta que justo los balcones quedaban al sur, el acceso donde entra cada uno a su departamento, por ese lado, los departamentos con los servicios en el centro, y la estructura, que estuve viendo que la estructura pudiera ser parte de la fachada, y a la vez me sirviera, bueno, para servicios, los aires acondicionados, este bloque de acá, este pleno. Voy a pensar un segundo antes de responder. No sé si Jochi o Alfredo tienen algo para decir, yo lo voy a analizar un poquito. Cami, vos planteás circulaciones, pero más puntuales, que no lleguen directamente a viviendas, sino que vas a circular hacia el norte en este caso. Exactamente, Jochi, es lo que tenía en mente. No lo he verificado, pero no he ubicado esas circulaciones todavía. Quería saber si este planteo por ahí funcionaba. Tengo una especia que a lo mejor puede ayudar más a entender. Bien. Estas serían las pasarelas, digamos, por las que yo circule dentro de cada vivienda, y esto es a lo que me refería de este espacio como el común, espacio común para las torres de vivienda, y este espacio acá abajo que lo representé así para que se entendiera que algo de más uso público relacionado Bien, con este volumen. ¿Y la otra torre que queda al frente, tenés pensado también un programa residencial o tiene un programa exclusivo? No, lo obtenía relacionado más con un espacio público, o pensé que también podían ir parte de los amenities, quizás también oficinas, pero más relacionado con lo que es público, no con lo que es vivienda. Bien, bien. O sea, propiamente como vivienda, ¿no? Sí, yo me quedo pensando. Camila, ponelo un poco más de arriba y cruzadito para que se pueda entender el terreno. Ahí. Ahí está.
Me parece que es un lote en el cual tenemos que reflexionar sobre cuál es el equilibrio entre densificar y cagarla. Porque claro, la aspiración de una ciudad densa me parece que es bastante más complejo que meterle a un terreno más de lo que resiste. En ese sentido, creo que si lo pensáramos en el mejor de los sentidos, la solución para una ciudad compacta es que todos los terrenos logren densidad. En cambio, lo que estamos haciendo en esta reflexión es tratar de resolver la densidad de toda la ciudad en un solo lote. Y eso me parece que puede llevarnos a un error. Entonces, realmente me pregunto cuál es el equilibrio real entre esos supuestos 35.000 metros de FOT y lo que el terreno resiste, ¿no? Lo que el terreno resiste realmente, porque creo que en los tres planteos que estamos viendo se visualiza una construcción muy alta, muy densa, muy apretada, muy ajustada y con poca calidad. Me parece que se logran espacios de una habitabilidad, me parece criticable, ¿no? Sobre todo en lo que es asoleamiento, en lo que es escala. Cuando uno piensa en la escala de este espacio, en la relación de esta torre con este espacio público. Creo que tenemos que, siempre aprendiendo que la densidad es una virtud, que las ciudades, es una aspiración a las cuales las ciudades tienen que pensarse así. Tampoco podemos hacer patria y lograr esa aspiración con un solo terreno. En ese sentido, prefiero que me lo pregunten online, más que en el chat. Se me complica. Cualquier duda que tengan, me la disparan, más que mandármela por chat, porque si no se me hace medio lío reflexivo. Leo, un poco veo, pero siendo un poco, digamos, pensando en lo que vienen trabajando ellas, más allá de que este volumen sea un espacio, o sea, sea destinado al público, creo que en los tres casos, no sé si me tiene lo mismo que Manuela, yo creo que dividiendo esto y colocándolo en horizontal acá, se puede llegar a ganar superficie, la misma superficie, y quizás desplazar un poco más las torres. Ya sé que esto lo destinan a espacio público, pero pensar quizás una planta baja más pública de un volumen y quizás tomar esa línea del terreno. Y a lo mejor sobre estos frentes aparecen otro tipo de programas o viviendas más bajas en relación al barrio, digamos. No sé, pienso que quizás es medio... A eso es donde yo iba de alguna manera. Yo creo que esto, acá, la verdad es que no se justifica porque es una construcción pequeña que está en el espacio en donde naturalmente el terreno sugiere relacionarse con el parque, al norte, con un programa que, no sé si, yo no veo esa... Estamos hablando de implantación. A mí me parece que los tres trabajos que estamos viendo, y me imagino que todos los que están en este terreno, se estarán debatiendo en lo mismo. Por eso yo a esta aspiración de densificar me pongo un poco autocrítico y digo, bueno, no sé si este terreno resiste 35.000 metros. Me parece que no. Porque lo que resulta para lograr 30.000 metros es muy fuerte, es demasiado. Entonces, me parece que tenemos que hacer como un ejercicio, el contraproyecto, el contrapostulado, es decir,
¿Cuál es el proyecto de arquitectura de vivienda que este proyecto resiste, que logra una habitabilidad correcta, que logra una relación con el parque correcta, que logra una relación con el entorno correcta, que orienta bien y que logra una densidad aceptable, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Cada año que trabajamos vamos cambiando los terrenos y nos damos cuenta que cada zona y cada terreno tiene su particularidad y tiene como su propia reflexión. Y en este caso yo creo que la primera reflexión que haría hoy es repensar un poco ponernos muy golosos a la hora de decir, bueno, vamos a tratar de construir lo máximo posible, porque si construimos 35.000 metros y el proyecto es una cagada, bueno, no tiene mucho sentido hacerlo. Entonces, hagamos un buen proyecto que construya lo máximo que el terreno resiste. No sé si están de acuerdo conmigo. Sí, perfecto. Y en ese sentido, creo que, insisto, ¿no? Que obviamente la implantación al norte de una torre parece clara, pueden ser dos, puede haber un basamento. También puede estar la torre, como dice el Hochi, dispuesta en esta posición. Podría haber una torre dispuesta en esta posición que mire la montaña y que abra este espacio. Creo que estamos todos demasiado enfrascados en esta única postulado de implantación y hay otros. Entonces, me parece que la forma de resolver este terreno, después de lo que hemos visto, es sacarse encima la presión de meter 35.000 metros, entender que mientras más metros metamos, más sano es para el proyecto y para la ciudad, pero lograr un proyecto que esté bien, que tenga buenas relaciones con el entorno, que tenga buenas relaciones con el parque, que logre un espacio público de calidad y que logre un proyecto que esté bien calibrado, ¿no? Esta altura que son 45, este es el máximo de altura, 45 metros. 48. Sí, yo creo que esos 48 metros están pensados para mandar una torre acá, en el medio, de perímetro libre, en donde libera todo el... Pero mandar una placa de 100 y pico metros por 48 metros de altura, y es bravo. Alfredo, ¿vos cómo lo ves? Sí, totalmente. Las mismas sugerencias de implantación, yo creo que hemos visto, creo que en la mayoría de los terrenos, los pocos que hemos visto casi variables de los mismos tipos de implantación que han practicado los chicos en esos esquemas. Y creo que hay múltiples variables de implantación y que muchas se tienen que relacionar con la búsqueda que quiere cada uno de sus edificios, ¿no? Pero definitivamente estas placas de 48 metros, definitivamente es invasivo, pero sin embargo en esta implantación que hace Camila, sacando la torrecita que está adelante, creo que hace un ajuste, un pequeño ajuste de los niveles de piso y de cuán invasivo es para la ciudad y no, y yo creo que son proyectos que pueden andar, pero básicamente lo mismo que decís, Leo, coincido totalmente. Creo que también un poco es poner en clara las prioridades del proyecto, a lo que queremos llegar. Quizás es difícil pensar en una torre con departamentos pasantes y tratar de llegar al FOT máximo. A lo mejor, si queremos llegar al FOT máximo, podemos empezar a pensar en torres de doble crujía y también que doten, digamos, departamentos frentistas hacia la calle del sur y aprovechar también que es una calle a la que nos podemos abrir, más allá de que dé al sur, si vamos a pensar en el FOT máximo. Disculpen, yo tengo una pregunta, porque me encontré haciendo el mismo esquema, estoy en el mismo terreno, y nada, y planteé una implantación por ahí, un poco como decía recién el Leo, con los edificios orientados hacia la parte más oeste, o sea, tomando de referencia la calle de España. No sé si se los puedo mostrar para ver si está bien o no, porque estoy en la misma duda que los chicos y nada, quería saber si
puede ir por ahí con menos metros, pero ir por ese lado. Sí, Dale, dale. Ahí comparto pantalla. No sé si ahí se ve. Sí. Perfecto. Lo que yo hice fue, o sea, me encontraba que la parte esta, o sea, esta calle de acá, es mucho más larga que la sección que tenemos acá. Entonces, nada, la propuesta o el planteo está, o sea, le falta desarrollar muchísimo, pero era orientarlo teniendo como el norte de este lado. Vi que el ayuntamiento me iba a dar bien a todos los departamentos, me quedan espacios intermedios casi 20 metros y nada, o sea, no sé si estará bien o no, pero una de las propuestas era plantear este sector como un sector más comercial, que se abriera más al parque, y plantear este otro sector como un sector más privado. Y nada, me falta trabajar el tema del basamento y todo eso, pero si el retiro frontal lo tomé desde este lado. Y nada, plantear también esta parte como comercial, ya que esta sería la calle de España, y para tomarlo desde ese lado, pero la verdad que estoy medio perdido también. Pasa que me encontré haciendo lo mismo que los chicos y me di cuenta que no andaba, que no iba a entrar. Con esta superficie que tengo acá, llego a los 35.000 metros de foso. Estoy entendiendo bien, esas torres están orientadas al oeste. Exactamente. ¿Y qué distancia tenés entre torres? Acá tengo 20 metros entre torres. Y las torres que yo tengo son de 20 metros. Mi planteo estructural, perdón, o sea, el ancho de torre son de 12 metros. El planteo estructural que tengo es muy similar al que tiene Manuela, que presentó recién, con la escalera, o sea, los núcleos que suben, y nada, el mismo sistema de tabique prácticamente. Ahora, yo creo que no me cierra porque el mismo lote, organizando torres en el mismo esquema, es decir, un esquema de peine o un esquema lineal, en este caso hay 20 metros de distancia entre torres y entran 35.000 metros, y si bien se ve un poco masivo, se ve bastante más controlado, y dispuestos de la otra forma, no sé si estoy viendo mal o O sea, Pasa que Lucas Pablo está usando una crujía de 12 metros y con las chicas creo que usamos de 15, de 16. Entonces ahí se suman varios metros. claro, y el espacio este que me quedan acá de 20 metros es porque atrás tenés 80 metros. En cambio, en esta sección creo que son 60 metros, 62 metros. Por eso me di cuenta que te da más espacio, o sea, te quedan mejor los espacios si la orientás en este sentido. ¿Quiere que le ponga la planta de CAT? Dale. A ver, denme un segundo. pero sí, por cuestión de geometría, yo creo que en algún punto tiene razón, porque el vértice que tiene mucha mayor longitud en ese sentido el terreno y termina de conformar las torres en una misma crujía, ¿no? Esto fue lo que hice, y o sea, en vez de tener el retiro de 14 metros de este lado, tomé como frente la parte de la Plaza de España. Entonces, nada, le di el frente de este lado y bueno, lo dispongo así a los edificios, y estos serían como pequeños, no sé, parte de plaza comercial y todo eso. Esta parte la abría más a la zona del parque, y esta parte sería más de ámbito privado. A ver la otra planta. No, esto fue una parte, en realidad no la termino de resolver, pero era un planteo de lo que es estacionamiento. Perdón. Esa partecita, eso no va. Del estacionamiento subterráneo. Eso no iría. Sí, acá tenés un solo problema, que es este, ¿no? Claro. Exactamente, que eso era lo que estaba tratando de terminar de resolver. A ver, poneme la otra planta, por favor. Esta.
Uy, no puedo ver tu nombre. El mío es Pablo de Luca. Pablo. Mira, Pablo, yo creo que como una alternativa de implantación, a mí me parece que puede estar bien. Obviamente vos entenderás que estás orientando a la peor orientación, pero nada, como siempre digo, mientras sepamos que el norte es la vencedora y sabiendo que compañeros o compañeras tuyas están haciendo esa opción, me parece que yo no descartaría esta, me parece que es válida. Creo que es un proyecto que en donde esto no le veo sentido, me parece que me parece que tiene una contundencia bastante clara y esas piezas en el centro me parece que comprometen esa contundencia. De la misma manera digo que me parece bastante bonito cómo el proyecto reconoce la geometría del terreno y me parece que acá podría pasar lo mismo. Y me parece que se podría empezar a armar un proyecto en donde la geometría particular del terreno y el orden particular del proyecto empiecen a ser una relación más virtuosa. Cuando uno plantea esta situación de núcleos aislados, esto claramente no es lo correcto, ¿no? Vos deberías llegar con un núcleo como por acá, para tener una tipología aquí y una aquí, porque si no este núcleo sirve solamente un departamento. Claro. Entonces me parece que haciendo un estudio de la posición y distribución de los núcleos vas a lograr optimizarlo de una manera bastante clara. Lo otro que tengo para decir es que estos espacios de acá, a ver, la generación de espacio público no es abrir todo el espacio al espacio público, porque en el contexto en el que vivimos, en la realidad argentina, tenemos que lograr entender qué es espacio público y qué es espacio privado de las torres, ¿no? Entonces, si cualquiera puede venir por acá y no hay control, que quizás se pudiera pensar en otro contexto social o en otro contexto histórico, pero hoy por hoy tenemos que entender que es bastante delicado el hecho de no controlar la relación espacio público-espacio privado. Entonces, esto es claramente un espacio público, como lo es todo el perímetro, pero la verdad que estos espacios, pensar que libremente se abren hacia el parque y se abren libremente hacia el barrio, yo creo que eso hay que terminar de estudiarlo y de entenderlo. Probablemente uno pudiera pensar que esto arma unos cierres, o sea, de alguna manera, en donde el espacio público, quizás es un espacio público que hace esto, pero que logra ese necesario espacio privado de uso común de los departamentos. Entonces, nada, la propuesta de espacio público es bastante más compleja que simplemente liberar espacio. Tenemos que pensar todos los aspectos, desde vandalismo, seguridad, inseguridad, el tema de los consorcios, quién administra ese espacio, quién lo mantiene, porque ese espacio lo va a mantener el consorcio y lo va a usar toda la ciudad y finalmente, si eso no se reflexiona, terminamos haciendo proyectos que no verifican con el tiempo y terminan cerrados a la fuerza, en fin. Pero yo lo veo un proyecto viable. No sé vos, Jochi y Alfredo, ¿cómo lo ven? Sí, totalmente. Yo creo que tiene ciertas condiciones esta implantación que lo mismo que decís vos, yo creo que estos cierres definitivamente se arman como unos espacios más privados en relación a, no sé, un parque, o inclusive se puede acceder, ¿no? Creo que por estos medios para ingresar a los núcleos individuales y que exteriores, de toda esta cara exterior, pueden manifestar un programa más comercial y ¿no? Entonces, Exacto. creo que termina de cerrar una implantación que puede ser acertada, obviamente, teniendo en cuenta las condiciones del oeste y la proposición para resolver esa situación, pero
creo que podría manifestarse una claridad y orden en conjunto de torres que es muy válido para la ciudad también, ¿no? Otra cosa para decir es que me llama la atención que no haya un orden entre los núcleos, ¿no? Parece que van como desfasados, y asimismo la estructura. Entonces me parece que se ve ordenado, se ve una búsqueda ordenada, pero tiene que ser aún más ordenado. Y como dice Alfredo, la consideración sobre el norte, sobre el oeste, ya mismo te está poniendo a pensar en que esa fachada oeste y esa fachada este van a tener una condición arquitectónica bien clara, que será protegerse del asolamiento excesivo y armar parasoles, en fin. A ver, ponete el SketchUp, a ver. Sí, dame un segundo. Ahí. Ahí está. Y lo otro es respecto a lo que decíamos recién, ¿no? ¿Qué densidad construida soporta este terreno? Porque si bien esto se ve un poco más aliviado que lo que veíamos antes, igual es tremendo. Entonces, me parece que la reflexión sobre si son 35, son 30 o son 25.000 metros es válida, y empezar realmente a pensar qué densidad construida resiste este terreno para lograr la mejor habitabilidad posible de los departamentos y la mejor relación urbana con el resto del contexto en el cual está inserto, ¿no? Estos basamentos grises que tienen alguna búsqueda en particular, o... No, eso es, estaba pensando hacer un estudio, pero un poco lo que decía Alfredo recién. O sea, está planteado más esta parte y la parte de atrás, hacer todo lo que es comercio, ya que está orientado más a lo que es la parte pública. O sea, pensaba tener todo eso como comercio, bueno, y parte de eso como oficinas también. Pero era algo que estaba bien. Bueno, muy bien. Yo creo que, a ver, resumiendo un poco la crítica de Manuela, Jimena, Camila y Pablo y el resto de los que están en este terreno, incluso la pregunta que nos hacían recién de cómo pensar el proyecto, si entran 3 torres, si no. Yo creo que el desafío de este terreno es ese. El equilibrio que tenemos que lograr entre lo construido y la densidad, y lo que aspiramos como densidad. Insistimos con esto, hay muchas posibilidades de implantación, no solamente las torres que van al norte, sino que incluso vimos un claustro en un momento, uno puede conocer un extremo, 2, 3, los 4, uno puede armar un basamento completo y empezar a pensar en torres. Hay que armar un catálogo, ya que tenemos un conocimiento un poco más amplio de lo que teníamos al principio del proceso, y de vuelta, ¿no? Empezar a cruzarlo con doble crujía simple, núcleos alternados, circulaciones horizontales. Creo que, como digo siempre de este proyecto, son proyectos muy complejos, pero al mismo tiempo muy fáciles, porque las posibilidades son, no digo acotadas, son infinitas, pero detectar qué proyectos están en el mejor camino o están en un buen camino y cuál no es muy sencillo, porque simplemente hay que ver qué está verificando y qué no. Así que es muy fácil empezar de vuelta y repensar el proyecto. Había uno que estaba con un claustro, no sé si ha podido avanzar respecto de eso. A ver.
Claro, es que la rentabilidad del proyecto no está relacionada con el FOS, sino con el FOT. Mientras vos menos FOT. No sé cuál es el mínimo. Hay un mínimo, claro. Pero seguramente el mínimo es... Siempre nos decía el máximo, no salía el mínimo en el código. Igualmente yo no me complicaría mucho con esa pregunta. El municipio, mientras menos terreno pises, más agradecido va a estar. Eso estoy 100% seguro. La rentabilidad depende del FOT, de la cantidad de metros cuadrados cubiertos construidos, no del FOS. Y mientras menos FOS ocupemos, mejor. Lo que tenemos que pensar, insisto, es que no por engolosinarnos con el FOT, terminar construyendo un proyecto que esté mal y que termine siendo muy masivo y muy poco habitable. Entonces, ese equilibrio es un equilibrio que tenemos que encontrar y, insisto, pensar que la aspiración de una ciudad con una ciudad densa o compacta debería reflexionarse en relación a toda la ciudad y no tratar de salvar la ciudad con un solo terreno. Entonces, esas densidades tienen que estar bien, deberían estar revisadas en todo el contexto urbano y no solo en un solo terreno. Así que, insisto, saco un poco la condición de lograr el mayor FOT posible, siendo que es algo que tienen que aprender para tratar de lograr el mejor proyecto posible. En todo caso, ya sabemos que si queremos más FOT es cuestión de agregar pisos. Pero bueno, es una reflexión que me parece que debería quedar bien clara, de que no solamente reflexionamos sobre la densidad, la necesaria densidad urbana, sino también sobre la necesaria construcción de proyectos habitables y amables y posibles. Me tomo un segundo y vengo en 5 minutos. Dale, Ao. Bien. ¿Alguien más está con este terreno viendo implantaciones, un poco distintas situaciones o no? Sí, Alfred, también un poco complicado con el tema de la implantación. ¿Estás ahí en ese terreno también? Exacto, sí. Yo creo que hay muchas variables. Creo que ya hemos visto junto con la última, si bien es una variable a las 3 torres que se orientan al norte, sumado al claustro que lo vimos en la clase pasada, que podría también manejarse, tiene como 3 variables que creemos que pueden estar muy bien, mismo claustro, dependiendo de la altura y cómo se manejen las torres. Pero nada, yo creo que todavía también queda un sistema. Ahí, por ejemplo, a mí se me ocurría algo cuando Manuela había como sistematizado o segmentado las torres, no sé, por módulos estructurales. Entonces, me imaginaba en un momento que una implantación, yo creo que las 3 en este caso se podría, manejar torres con determinada modulación ya estructural prefijada, no sé, 25, 30 metros, en la cual también se manifiesta como un conjunto en el que, no sé, la última torre atrás pueda tener, no sé, 15 niveles, estas que son más oscuritas pueden tener 10 niveles y estas, bueno, más bajas en relación a la escala urbana pueden tener menos niveles. Al mismo tiempo, con esa variable uno puede empezar a visualizar y a ver qué tipo de implantaciones son las que uno busca y qué confort le podría dar a las personas. Por ejemplo, esta implantación, no sé, trata de una búsqueda de tratar un buen asoleamiento, de tratar de unas torres que tengan la mejor permeabilidad y que no se crucen tanto la visual. Entonces, esta torre tenemos visualizada, tenemos una tipología pasante que tranquilamente, lo mismo que en esta,
lo mismo que se da en esta, si ponemos bien, y bueno, quedan estas torres que tienen esa condición, una tiene libre hacia el norte, noroeste, y la otra tiene hacia el sureste libre. Pero quizás con esa lógica de ir manejando torres más altas hacia atrás, controlando las visuales y manejando la escala de la ciudad, o sea, creo que Leo comentó un poco eso, o sea, no se cieguen solamente a una búsqueda de colocar las placas en el sentido, yo creo que hay múltiples variables de implantación. La otra, la que dijo Leo, es consolidar radicalmente los lados más largos de la manzana, que pueden ser el lado sur y toda la franja que queda en el lado este, y manejar una placa y el resto liberar espacio. Bueno, yo creo que hay múltiples variables y la van a ir deduciendo en cuanto empiecen, ya se estarán dando cuenta de, bueno, cómo manejan la estructura, las cocheras, pero no por eso es como un impedimento a una búsqueda de conjunto o estructural o una búsqueda más puntual de que cada uno quiera lograr, ¿no? Yo creo que si bien vamos a ver varios trabajos en común, si somos 15, por ejemplo, en esta manzana, tranquilamente yo creo que podrían salir, no sé, 5 o 6 proyectos totalmente distintos y que tengan distintas búsquedas. Y de esos 5 o 6 proyectos habrán 4 o 5 variables de cada uno. Entonces, nada, no se abstengan solamente a las implantaciones que estamos viendo, sino también pueden haber otras búsquedas y seguro las hay. Y yo creo que va bien, pero bueno, anímense nomás. Ahí estaba comentando, les mostré algo que estaba dibujando acá recién, que cuando estábamos viendo lo de Manuela, ella como en un primer planteo había como sistematizado estructuralmente estas torres, y en un momento, no sé, yo pensaba de que esto, si bien creo que esta no sé si verifica muy bien, pero por ejemplo, nada, manifestar torres con determinada situación estructural, manejar los mismos tramos de torres, ir, no sé, una cuestión más a lo big, por así decirlo, de que sea un conjunto de torres que se van escalando y van controlando la escala de la ciudad, y no sé, la última torre puede ser más alta, de 15 pisos, esta pueden ser de 10 pisos y 10 pisos, y bueno, las tres que están más en relación con una parte más pública pueden ser torres de 5 pisos más baja, etcétera. Después pasé a otro tipo de búsqueda, ¿no? Quizá esto, manejar un poco lo que decíamos, no encerrarse y buscar sistemas de torres que, no sé, que en estas torres tratan de buscar la mejor orientación y la posibilidad de que tengan la mayor condición de visualización libre entre torres, que no se choquen, y al mismo tiempo jugar también con esas alturas de torres, que unas pueden ser más altas que las otras para pasar la visual en las torres que se enfrentan, y etcétera. Como no encerrarse a esos planteos, eso es lo que le digo. Quizás este terreno se pueden hacer 5 planteos totalmente distintos, que se ven claramente distintos de operaciones de trabajo, y después de cada esas operaciones o de cada esa serie de implantación que son distintas, hay otra vez un cúmulo de variables para realizar proyectos. Entonces, es como bastante amplio. Si bien está bueno que varios trabajen sobre determinadas condiciones y determinadas situaciones, creo que no hay que encerrarse, ¿no? Sí, coincido. Coincido 100%. Para este terreno y para cualquier otro. De hecho, cuando mostraste esa, me parece muy interesante esa primera propuesta en donde los edificios no son placas de 45 metros de largo por 100 y pico de largo, perdón, de alto por 100 y pico de largo, sino que arman un sistema. Un poco a eso me refería con el proyecto de Manuela, ¿no? No definir una planta y dejarla estática y ver cómo la acomodan en el terreno, sino empezar a entender cómo la implantación y la planta
pueden construir un proyecto. Y me parece que los dos esquemas que mostraste son válidos y me parece que el primero puede resultar súper interesante. Además, las diferencias de altura también se pueden, qué sé yo, manifestar en diferencias en los basamentos. Entonces, las torres se van como escalando, no solamente en altura superior, sino en altura inferior. Bueno, parece que hay todo un laburo ahí que está buenísimo para hacer. Sí, totalmente. ¿Quién se anima? ¿De este o de cualquier otro terreno? Vamos. ¿Qué pasó, chicos? Mierda. Acá nos vamos a quedar hasta que alguien hable. Leo, si querés muestro yo, tengo algo para mostrar. Dale.